Bueno, Mabel, no te conocía a vos. Te voy a preguntar si pudiste resolver el caso práctico. Primero que nada, no me llamo así, pasa que es en la computadora de mi mamá y está su Ah, nombre, me llamo Marisol, oye, nada que Marisol. ver. Sí, Así que la verdad es que no lo pude resolver porque la verdad es que todavía no llego a esa parte de la materia. bien. Creo que es constitucional, ¿o no? Sí, en realidad son estos casos que son integradores porque tiene pregunta Ah, bien. de constitucional y tiene pregunta de privado uno. ¿Sí? Ah, ok. ¿Alguien que lo Lo haya podido leí, pero resolver? Hola, Sí, ¿cómo estás? sí, muy bien, muy bien. Yo lo estuve trabajando un poco, ¿sí? Por el lado, bueno, en cuanto a las preguntas de los derechos que estarían, digamos, reconocidos por la Constitución, que estarían lesionados por el Ujú. tema de no poder entrar. Bueno, yo ahí me fijé más en lo que es el artículo 14 de la Constitución, ¿sí? El Bien. derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del país de todo habitante. ¿Cómo se Eh, denomina este derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio? Está dentro de los derechos civiles Pero ¿cómo se y de llama primera concretamente ese generación, derecho? eh, Libertad de, de tránsito, de ambulatoria. ambulatoria. Bien, Libertad libertad ambulatoria. ambulatoria. Bien, Bien, sí, perfecto. Derechos de primera generación. ¿Cuáles son los exacto. derechos de primera generación? Sí, civiles y políticos, que son los de primera generación, el artículo 14 en esta parte, digamos, porque abarca varios Bien. derechos. ¿Cuándo se incorporaron en la Constitución Nacional los derechos de primera generación? 1853, es de. Perfecto, la Constitución Histórica Exacto, Fundacional. histórica, sí. Los de la primera sí. Bien, 57 la segunda y los últimos la 94 de la última reforma. perfecto. Con el Después, constitucionalismo clásico, acuérdate que se incorporan sí, estos derechos, ¿sí? Porque sí, siempre los profes suelen preguntar, el constitucionalismo clásico tiene que ver con los clásicos derechos de libertad, propiedad privada y la igualdad, pero formal, igualdad ante la ley, que es la del artículo 16 de la Constitución Nacional. Bien, bien, vamos con perfecto. el segundo enunciado. Sí, el segundo de, a ver, si el menor decidiera intervenirse en nuestro país, ¿sí? Sí, ¿Qué es lo que debería hacer? Bueno, yo acá me fui a la parte de privado, ¿sí? A lo sí, que es en el código, bueno, por un lado lo de menor, el artículo 25 del Código Civil y Comercial, que no cumplir los 18 años, digamos, al no cumplir los 18 son considerados menores. Y después ya al 26 de lo que habla del adolescente, desde sí, los 13 años, y considerar que de 13 a 16 puede decidir sobre su propio cuerpo en lo que son tratamientos no invasivos, bien, ¿sí? Cuando hablamos ya con invasivos, digamos, donde ve comprometida lo que es la salud, su cuerpo, la vida, ya bueno, ahí necesita más allá de su consentimiento en sí, la asistencia de los progenitores. bien, perfecto. Y en caso de conflicto, bueno, ya decisión del juez en base a su propia, digamos, a su propio interés más la opinión médica. Sí, este enunciado es interesante porque tiene que ver primero con la categoría de adolescentes, ¿sí? Recuerden que la categoría de adolescentes es una categoría que se incorporó con la ley 26994. Recuerden que esta ley 26994 fue la que derogó el Código de Vélez y que unificó el Código Civil y Comercio de la Nación. Entonces, este artículo 25, como bien decías, hace referencia al concepto de menor, que es aquel que no alcanzó, que no cumplió los 18 años. Pregunta de los profes, a contrario del censo de la norma, ¿qué pasa si cumple 18? Ya es adulto, ¿sí? Entonces, la categoría de adolescente tiene que ver entre aquel comprendido entre los 13 y los 18. Y aquellos que son menores de 13 son los que se denominan como niño o niña. Es por eso que es muy común que vean la protección del niño, niña, adolescente en diferentes legislaciones. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este caso práctico? Porque a partir de los 16 hay nuevo corte etario también ahí. Porque a partir de los 16, este adolescente puede decidir libremente en función del cuidado de su propio cuerpo. Por lo tanto,
esto de los tratamientos médicos que resultan invasivos o no invasivos, lo vamos a analizar en función del adolescente entre 13 y 16, ¿sí? Entonces, después analicemos si es invasivo o no invasivo. Por lo tanto, frente a cualquier resolución práctica, ustedes tienen que analizar primero la edad del menor, porque le pueden plantear la misma situación problemática con la edad de 15, 16, 17, y la resolución es completamente distinta, ¿sí? Después analizamos si el tratamiento médico es invasivo o no. Si no fuera invasivo, a partir de que no compromete ni el cuerpo, ni pone en riesgo la integridad o la vida del menor, lo decide por sí mismo. El ejemplo típico que dan los profes es el de los tatuajes. Siempre les digo a mis alumnos que yo estoy en contra de los tatuajes porque para mí no importan un tratamiento médico, pero bueno, ellos dan el ejemplo del tatuaje, ¿sí? Sí, se trata de un tratamiento médico invasivo, como es el del caso práctico. Además del consentimiento del menor, necesitamos de la asistencia técnica de sus propios progenitores. El término técnico es asistencia. ¿Qué significa esto de la asistencia? Los profes lo preguntan siempre. Es la conformidad que presta alguien respecto de un acto jurídico del que no es parte. ¿Sí? Ahí se relaciona con el concepto de acto jurídico que siempre también es fundamental en el examen. ¿Qué ocurre si existiera algún tipo de conflicto entre lo que quiere el menor y lo que quieren los progenitores? Resuelve el juez, a partir del procedimiento más breve previsto por la ley local. Recuerden que en Córdoba, a partir del año 2018, en la primera circunscripción, que es Córdoba Capital, donde le van a tomar los profes, Río Cuarto, donde soy yo, existe lo que es la instancia de mediación prejudicial obligatoria. Por lo tanto, en todas estas situaciones, primero tenemos que agotar esta instancia previa de mediación para luego acceder a lo que es la instancia judicial. ¿Bien? Vamos con la tercer enunciado que hace referencia a los decretos de necesidad y urgencia. Les digo siempre que el año pasado todos los casos prácticos tuvieron que ver con los decretos de necesidad y urgencia, ¿sí? Por motivo de la pandemia fue como la vedette. Entonces, la pregunta siempre de los profes tiene que ver con esto. ¿Cuáles son los requisitos para que un decreto resulte válido, resulte constitucional? Vamos a preguntarle a otro de sus compañeros a ver si lo han podido ver. Vivi, ¿pudiste verlo? Vivi, se me congeló la imagen de Vivi justo. Ahí está. Hola. Hola. Te escuchamos re bajito, Vivi. Muy bajito. Hola. A ver, no. Tiene que darse en un contexto excepcional, ¿sí? Que no tenga nada que ver con lo que es la parte política, ¿sí? Tiene que estar firmado por el presidente y el jefe de gabinete, los cuales lo tienen que tienen que votar todos los ministros, en absoluto, o sea, todos, no me sale, lo tengo anotado, la totalidad de los ministros, y el jefe de gabinete, después debe enviarlo a la Cámara bicameral para poder dar su aprobación o rechazo entre los 10 días, y quedaría vigente una vez que está publicado en el boletín oficial. Perfecto. ¿De dónde surgen los requisitos de un decreto de necesidad y urgencia? La Constitución Nacional, el artículo... ¿El 100 era? No. A ver, Adrián, ¿le puedes ayudar a Vivi? ¿No? ¿Artículo? Los ayudo. Están dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo de la Nación. ¿Sí? Artículo 99, inciso 3. Perfecto. ¿Qué es lo primero que establece este artículo? Una prohibición, ¿sí? En ningún caso el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones de carácter legislativo, establece, bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Por lo tanto, primero tener en cuenta, los decretos de necesidad y urgencia importan una cuestión excepcional, solamente van a tener lugar frente a circunstancias de carácter excepcional que hacen imposible continuar con los trámites previstos por la Constitución para lo que es la formación y sanción de leyes. ¿Sí? Así que ojo con eso. Lo primero que establece el artículo es una prohibición.
Luego consagra la excepción. Recuerden que como toda excepción, se deben interpretar en sentido restrictivo, ¿sí? Bueno, vamos a analizar el tema de hoy, que era el de impugnación. No está el compañero que me pidió que viéramos, creo que era Luis, no lo veo. Tiene apagada la cámara, pero bueno. Vamos a analizar lo que es impugnación. Primero tener en cuenta, recuerden que cuando analizamos las etapas del proceso, pregunta típica en FIP, es una de las claves, las etapas del proceso son 4. Etapa introductoria, probatoria, discusoria y decisoria. Estas 4 etapas se presentan en el marco de un proceso declarativo ordinario. Recuerden que los procesos declarativos ordinarios son aquellos que parten de una pretensión inicialmente incierta, cuya certidumbre no es lo que debe establecer el juez al momento de la sentencia. Ejemplo típico, cuando se discute en función de la inteligencia de una cláusula contractual. Otro ejemplo que está relacionado con el contenido del programa, vicios del consentimiento, error, ignorancia, dolo, vicios de los actos jurídicos, lesión, simulación, fraude. Todas estas son circunstancias, son pretensiones inicialmente inciertas, ¿sí? La otra aclaración es que estas 4 etapas se van a presentar siempre que la actitud del demandado sea la de contestar la demanda. ¿Sí? Ustedes vieron que en el programa se hace referencia a las diferentes actitudes que puede asumir el demandado en el momento en que se le corre traslado de la demanda. Acá la actitud que asume es la de contestar lisa y llana la demanda en el marco del artículo 192. ¿Qué significa contestar lisa y llanamente la demanda? Negar tanto los hechos cuanto el derecho invocados por el actor, ¿sí? Entonces, en el marco de estos procesos declarativos ordinarios, y siempre que la actitud del demandado sea contestar la demanda, se van a dar estas 4 etapas esenciales que son las que no pueden faltar, ¿sí? Recuerden que esto está íntimamente relacionado con los presupuestos sentenciales, es decir, aquellos para que el juez pueda dictar válidamente una sentencia sobre el fondo del asunto. ¿Y cuáles son los presupuestos sentenciales? Que el proceso se haya tramitado de manera íntegra y de manera regular. ¿Bien? Bueno, además de estas etapas esenciales, están las etapas eventuales, es decir, aquellas que pueden estar o no presentes. Y en este marco vamos a hablar de lo que son las medidas cautelares, de lo que es la impugnación, medidas preparatorias, entre otros, ¿sí? Vamos a hablar concretamente de lo que es la impugnación procesal. ¿Qué significa la impugnación? Una facultad que la ley le otorga a las partes. Recuerden que esto está íntimamente relacionado con el sistema dispositivo, que es el que rige en Córdoba para los procesos civiles, donde las partes son las protagonistas absolutas del proceso, donde las partes son las que fijan los límites exactos del litigio a resolver, donde las partes son las que aportan todo el material probatorio y donde el juez es un mero espectador hasta el momento de la sentencia, ¿sí? Entonces, en este marco del sistema dispositivo, también las partes son las que tienen la facultad de impugnar. Es decir, entonces, cuando hablamos de impugnación, cuando la ley le confiere a las partes, entonces, esta facultad de obtener por un juez generalmente superior la invalidación de un acto jurídico procesal que se cumplió de manera irregular, o bien la revocación, modificación o sustitución de una resolución jurisdiccional que se considera injusta. Es decir, este concepto de impugnación es un concepto amplio, es decir, hace referencia tanto al impugnar un acto jurídico procesal, como puede ser, por ejemplo, una declaración testimonial, como una resolución jurisdiccional que es la que le pone fin al proceso, ¿sí? Siempre que hablemos de impugnación, el requisito indispensable es la expresión de agravios. Tiene que existir un agravio. ¿Qué se entiende por agravio? Pregunto de los profes siempre en el examen. El agravio importa una ofensa, importa una injusticia, importa un perjuicio, que puede ser material, que puede ser moral, ¿sí?
De esta manera, a partir de la impugnación, lo que se procura es eliminar vicios o errores que son inherentes a ciertos actos jurídicos procesales, ¿sí? Este error, desde el punto de vista del juez, puede tener lugar a partir de un error en cuanto a lo que es la interpretación o la apreciación de la norma jurídica, que esto afecta lo que es la justicia de la sentencia, o bien puede ser un error en cuanto a lo que es la tramitación del proceso. Y en este caso lo que se va a afectar es la validez de la sentencia, ¿sí? ¿Qué es lo que los profes le preguntan siempre? ¿Cómo se clasifican los recursos? Es uno de los puntos del programa. Los recursos pueden ser ordinarios o extraordinarios, ¿sí? Los ordinarios son los medios impugnativos más comunes, mientras que los extraordinarios son aquellos que están prestos frente a circunstancias de carácter excepcional contemplados expresamente por el Código Procesal. Ejemplo, recurso de casación, recurso de inconstitucionalidad, ¿sí? Ahora bien, ¿qué les toman los profes siempre? Que fue la primera tarea que les di y no me la hizo nadie. Recurso de apelación. Ojo con esto, ¿se acuerdan que les dije que era importantísimo ver frente a quién se interpone, en qué plazo y cuál es el efecto? ¿Sí? ¿Alguno se acuerda? ¿Alguno lo pudo ver? ¿Diego? ¿No? Bueno. La apelación, en un primer momento se... A ver, permitimos a una compañera. La apelación se caracteriza primero porque va a proceder contra resoluciones jurisdiccionales, contra autos interlocutorios y finalmente contra decretos o providencias simples que generen un gravamen irreparable. Esto es lo que consagra nuestro Código Procesal Civil y Comercial, ¿sí? Lo más importante tener en cuenta es que la apelación, en el marco del Código Procesal Civil de Córdoba, tiene efecto devolutivo. ¿Qué significa esto del efecto devolutivo? Que este recurso de apelación se va a presentar frente al órgano que dictó la resolución jurisdiccional que se está cuestionando, es decir, frente a un órgano de grado. Y es este órgano de grado el que efectúa el reenvío al órgano jerárquico, la Cámara de Apelación, que es colegiada, está integrada por 3 vocales, ¿sí? Entonces, no existe técnicamente una devolución, sino que existe un envío para un reexamen, ¿sí? Por regla, el recurso de apelación tiene efecto suspensivo. ¿Qué significa esto? Que se van a paralizar los efectos de la resolución jurisdiccional que se apeló hasta que la Cámara se expida. ¿Y cuál es la particularidad que tiene el recurso de apelación aquí en Córdoba? Que contiene el recurso de nulidad, ¿sí? Eso es lo que siempre los profes les suelen preguntar. ¿Cuál es la particularidad? ¿Cuál es el plazo para interponerlo? A ver si alguno lo leyó. ¿No? 5 días, los dedos de una mano, son 5 días, ¿sí? ¿Desde cuándo comienzan a correr los plazos? Desde el día siguiente de la notificación, ¿sí? Recuerden que acá está íntimamente relacionado el tema de plazos y el tema de notificación procesal. Las notificaciones entonces van a generar o producir efectos o van a comenzar a correr los plazos desde el día hábil siguiente en que tuvo lugar, ¿sí? Recuerden que los plazos, de acuerdo al artículo 45 de nuestro Código Procesal, si están señalados en días, se cuentan días hábiles. Y si están señalados en meses o años, días corridos. Es decir, sin excepción de día alguno. ¿Bien? Bueno, eso es todo lo que vimos en función de impugnación. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que yo quiero que sepan de acá bien al momento del examen? ¿Qué es lo que los profes suelen preguntar? El recurso de apelación, fundamentalmente, con todos los requisitos que establece el artículo 361 del Código,
traten de memorizar los números, chicos. Yo insisto mucho con los números porque los profes en el momento del examen suelen preguntar cuál es el fundamento legal, ¿sí? De la misma manera que vimos recién en el caso práctico, el menor en función del artículo 25, 26, tercer párrafo, segundo párrafo, los profes siempre aluden a esto, ¿sí? Entonces, acá también, en función de la apelación, el 361. No les voy a pedir todos los requisitos, no todos los artículos, pero en función del recurso de apelación sí, porque es una de las preguntas frecuentes en los exámenes, ¿bien? Bueno, la otra etapa eventual que puede estar presente en los procesos son las medidas cautelares. Ojo con eso. Es otra de las preguntas más frecuentes en los exámenes, las medidas cautelares. ¿Qué es lo que me interesa que sepan en función de las medidas cautelares? Que importan a una excepción al principio de bilateralidad o contradicción. ¿Sí? Recuerden que el principio de bilateralidad o contradicción va a dar cuenta de que las resoluciones jurisdiccionales solamente van a obligar una vez que se notifican con arreglo a la ley y una vez que se ha dado igual oportunidad a las partes de ser oídas. Entonces, ¿qué es lo característico de la medida cautelar? Que se dicta inaudita parte, sin darle previamente a la otra parte la oportunidad de expedirse. ¿Por qué? Porque si no se desnaturaliza la medida cautelar, ¿sí? Si yo le digo que lo voy a embargar preventivamente, pierde sentido el embargo. Entonces, las medidas cautelares en un primer momento importan una excepción a uno de los principios básicos, que es el principio de bilateralidad o contradicción. Recuerden que este principio es uno de los más importantes porque tiene raigambre, tiene raíz constitucional, que esto está relacionado directamente con el artículo 18, las garantías, la garantía del derecho de defensa en juicio, ¿sí? ¿Qué me interesa que vean en función de las medidas cautelares los requisitos? Pregunta típica de los exámenes. Recuerden que son tres: verosimilitud del derecho invocado, temor fundado y contracautela, ¿sí? Eso en función de las medidas cautelares y en función de lo que es la impugnación. ¿Qué tienen en común los dos? Importan etapas eventuales del proceso. Pueden estar o no presentes, ¿sí? Bueno, ¿qué otro tema quieren que veamos? ¿Qué otra duda? No sé qué están estudiando concretamente. A ver, vamos con Diego. Es la primera vez que te veo la cara. Buenas noches, me presento. Soy nuevo, me inscribí ayer, digamos, y... Ahí está. Buenas noches. Buenas noches, me presento, soy Diego, de Villa Constitución. Arranqué ayer, así que no sabía de qué tema estaban hablando. Sí. Me introducí para saber de qué estaban dialogando y ir enfocándome con ustedes. Iba a arrancar con Constitucional. Bien, de paso te comento, como sos uno de los primeros que va arrancando, cómo es la logística, ¿sí? Siempre les digo a los que se van incorporando que es imposible que yo dé punto por punto del programa en estas clases en vivo, porque cada uno tiene su propio ritmo de estudio y porque hay algunos que hacen meses que están y otros se incorporan ahora, ¿sí? Entonces, la idea de estas clases en vivo es ver temas en particular y discutir casos prácticos, ¿sí? Ojo con los casos prácticos, todos me los subestiman y me los dejan para el final. El punto de partida del examen es el caso práctico, ¿sí? Si no saben resolver el caso práctico, los profes no los dejan continuar con el examen, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación siempre acá? Léanlo todas las veces que sean necesario, interprétenlo, estén tranquilos, relajados al momento de la lectura, ¿sí? Si lo interpretan mal, ya la respuesta va a estar mal también, ¿sí? Y la otra recomendación siempre también es que tengan sus respuestas fundamentación en la ley, ¿sí? Por eso insisto tanto con que sepan dominar los diferentes cuerpos normativos. Constitución, Código Civil y Comercial de la Nación, Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba y Código Penal, ¿sí? Así que bueno, esas son todas las recomendaciones, ¿bien? Entonces recién estás arrancando. Ya que estás recién arrancando, te doy un consejo. Derechos de primera, segunda, tercera generación es una fija en los exámenes. Bien. El concepto de declaración, derechos y garantías es otra. Las garantías del artículo 18 las preguntan siempre.
¿sí? Es la base del derecho penal liberal, se relaciona con lo que es el derecho penal después, y es la base de todos nuestros derechos como ciudadano también, ¿sí? Así que apunta a eso. Y ojo con las garantías del artículo 8 de la Convención Americana, que también las preguntan siempre, y los profes saben que es un punto flaco en ustedes, y que lo dejan sin ver, y ahí siempre apuntan también, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué viste, Diego, hasta ahora? ¿Qué pudiste estudiar? No, recién ayer me ingresé, no sabía que estaban dando estas charlas, así que lo que empecé a ver fue el primer video de Poder Constitucional. Claro, Sí. tal cual. Pero, te repito, recién ayer arranqué, así que no sabía de qué hablaban de los trabajos prácticos que estaban viendo hoy, así que me metí para ver y conocer cuál era la temática y la idea. Diego. Sí. Las materias, estudienlas de manera integradas, ¿sí? No vean por un lado privado. Recién me di cuenta de que... Porque recuerden que FIP importa una instancia integradora. Entonces, lo que los profes buscan justamente es la vinculación entre los diferentes conceptos, ¿sí? Es por esto que los casos prácticos, esto se implementó el año pasado, ¿sí? Antes, los casos prácticos eran en función de una materia individualmente considerada, todo en función de esa materia, ¿sí? A partir del año pasado, con la pandemia, se va a tomar como la instancia que yo rendí hace un montón de tiempo, que era programa abierto. Siempre les digo que, en mi caso, por ejemplo, me tocó desde lo que era simulación, me tocó el concepto de actos jurídicos, en su momento me tomaron los elementos naturales del acto jurídico, y después me preguntaron el principio de adquisición en la prueba y ahí terminó mi examen, ¿sí? Entonces, es como una especie de programa abierto, vuelve a la modalidad antigua, a la modalidad vieja, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la recomendación? Es imposible saberse todo de memoria, pero hay ciertos conceptos que son claves, hay ciertas preguntas que son frecuentes, por eso es tan importante que todos vayan acompañando su experiencia después que rindan, para que sepan cuáles son las preguntas que se repiten. ¿Bien? Entonces, en el momento de estudiar, poner el acento en estos conceptos que son claves. ¿Sí? Perfecto. Bien. Vamos con Alejandro, que tampoco te conozco, no, gracias a vos. Alejandro Marek. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy de Misiones, Puerto Iguazú, y también hoy empecé con el curso. Así que vi muy poco y nada también del material ahora. Sí. Bien. Sí, hoy. ¿Cuánto tiempo estiman preparar la materia? Pregunta clave que siempre les hago. No sé. Bueno, mi situación particular, todavía no me inscribí de nuevo a la facultad. Yo hace un año que lo dejé y quería volver a empezar ahora a mitad de año, y bueno, para eso ya empecé el curso ahora, para tratar después de mitad de año, tratar de rendirlo. Bien, perfecto. Sí, pero vamos con tiempo, ¿sí? Recuerden que la preparación de FIP más o menos depende de las circunstancias de cada uno, ¿sí? Pero más o menos son 3 meses como para que estén seguros, para que los conceptos estén afianzados, ¿sí? Recuerden que los profes son muy exigentes en cuanto al uso del lenguaje técnico, por eso que yo por ahí soy lo más técnica posible, para que ustedes se vayan acostumbrando el oído también, ¿sí? La clave acá siempre son 2 cosas, la soltura de ustedes al momento de exponer y lo que es el lenguaje técnico, así que hagan hincapié en eso, ¿sí? Memorizar, ¿sí? No va a quedar otra que memorizar. Lamentablemente hay ciertos conceptos que sí los vamos a ir relacionando, los vamos a ir vinculando, pero otros hay que aprenderlos de memoria, ¿bien? Ay, Mabel, te tengo como Mabel y me olvidé de tu nombre, que me lo habías dicho. Me llamo Marisol. 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 Bien, Marisol, perdón, soy malísima con los nombres. Contame, ¿por dónde andas vos? Y mira, te cuento, yo empecé hace como un mes, creo, y es justo lo que hemos visto hoy es lo que estaba estudiando, así que me vino de 10. Y realmente es que estoy como muy asustada, porque es como que le tengo miedo, en realidad. Y nada, mi mamá encontró esto y me dijo, chao, te lo pago para que te vaya bien. Bueno, entonces, nada, estoy ahora empezando recién, es mi primera clase y bueno, voy a meterle también con eso. Bien, ¿en qué temas estás estudiando?
concretamente? ¿Ahora? Sí. Impugnación. Estás con impugnación, perfecto. Estás con procesal. Empezaste con lo más difícil. ¿Sí? No, en realidad ya he visto privado, he visto contratos y he visto... ay, no me acuerdo. Privado, contratos, procesal y ahora voy a empezar penal. Bien, fíjate que se modificó el programa, ¿sí? Acá lo tienen todo actualizado porque yo se lo actualicé. Por suerte las modificaciones fueron para suprimir conceptos, no hay ningún tipo de agregado, ¿sí? De penal se suprimió más de la mitad de la materia, así que está buenísimo. Y de contratos también, de contratos, por eso, ojo ahí, que la parte especial nos quedaron re poquitos contratos, nos quedó la parte de compra-venta, locación, boleto de compraventa que lo ponen ahí junto con la compraventa y lo que es mandato, ¿sí? Ya que estás estudiando procesal, te doy unos tips para que tengas en cuenta. Requisitos del 175 lo preguntan siempre, ¿sí? Ojo con eso. Requisitos del 175 ya lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Presupuestos procesales y sentenciales, otra fija en el examen. Algunos les toman los presupuestos procesales, otros los sentenciales. Si les tocan los sentenciales va de la mano de las etapas del proceso, ¿sí? ¿Qué más quiero que tengan en cuenta en función de procesal? Principio de adquisición. Ese también es otra fija porque está íntimamente relacionado con lo que es el sistema dispositivo y con lo que es la etapa probatoria. Bien. Bueno, ¿qué otra cosa quiero que tengan en cuenta de procesal? Bueno, el concepto de jurisdicción-competencia, la relación que existe entre ambos. Y lo otro que quiero que vean bien también al momento de estudiar procesal es el concepto de sentencia y las partes de las sentencias, vistos, considerando y resuelvo, que es otra de las preguntas típicas de los exámenes, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahí Magdalena. Genial, gracias. No es nada. Magdalena, creo que tampoco he hablado con vos antes. Hola, no, también es mi primera clase. Ah, bien, bienvenida. Pero yo estoy un poco más en Pampa y la Vida porque todavía no arranqué bien. Si bien ya me anoté a la materia, no arranqué a estudiarla bien. No sé, o sea, pensaba en realidad igual inscribirme para rendir, porque sé que hay pocas mesas, etcétera. Digamos, en el segundo cuatrimestre, no sé si en el primero, no sé si llego en el primero, pero bueno, creo sí, que no les agarre así, ¿no? Sí, que no les agarre desesperación por el tema de las mesas, porque saben que los últimos 10 días del mes se dan de baja un montón, y los primeros días del mes también, ¿sí? Así que no estudien apurados ni presionados por eso, porque siempre hay mesas disponibles, ¿sí? Okay. Siempre los últimos días del mes se dan de baja un montón, así que no te preocupes por eso, ¿sí? Sí, esto de estudiar tranquila, relajada y con tiempo, ¿sí? Tenete el código en mano, siempre les digo a todos, miren el estado de mi código, está destruido, ¿sí? Yo estudio con el código en la mano. Estudien con el código en la mano, es la única forma, ¿sí? Sobre todo por esto, porque los profes les van a preguntar cuál es la norma que se aplica, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a tener que memorizar los artículos y la única forma de irse familiarizándose con cada uno es teniendo el código en la mano, ¿sí? Después se van a acordar el color que usaron para subrayar y demás, como los que tienen memoria más visual, eso ayuda un montón también, ¿sí? Ok. Bueno. Juan, creo que también sos nuevo. Buenas noches. Sí, también es la primera clase que asisto, Bien. digamos. ¿De dónde sos? Vivo en Córdoba, pero en realidad soy de San Juan. Bien. Bueno, llevo 20 y pico de años viviendo acá, así que soy un cordobés. Aguante San Juan. Exacto. Aguante el vino. Yo también soy de San Juan, Choc. No, por favor. Sí, me pareció por tu tonada. Sí, no, apenas la escuché, digo, o San ¿Es Juan la o primera Mendoza. vez que rendís? Sí. Sí, o sea, va a ser la primera vez. En realidad yo más o menos intenté estudiar solo y me parece que tengo un problema de concentración, de no sé qué, que
era como si no hubiera estudiado prácticamente. O sea, Bien. no sé ahí bien dónde estaba la falla, por eso es que decidí, bueno, buscar ayuda. Bien. Creo que lo que me falta es un poco de esto, de interactuar, de escuchar, por ejemplo, escuchar cómo hablas, todo esto de la terminología y demás, porque para mí no es lo mismo escucharlo que leerlo. Leerlo me cuesta un poco más asimilarlo. Sí, recuerden que el examen es oral, ¿sí? Entonces, claro, en el momento del examen ustedes tienen que reproducir el concepto. Cuando rinden con multiple choice, ustedes tienen que reconocer la información y marcar la respuesta correcta, pero acá es reproducir, por lo tanto el esfuerzo intelectual es muchísimo mayor. Y para entender tienen que hacer, cada uno sabe qué, ¿sí? En mi caso yo siempre les digo a todos mis alumnos que era una radio, yo repetía, yo siempre estudié en voz alta, ¿sí? Otros resumen y después hablan al final. Otros van como marcando las ideas principales y van armando mapitas conceptuales, ¿sí? Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer en función de sus recursos, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi caso nunca hice resúmenes porque me aburría muchísimo, ¿sí? Me cansaba de hacer resúmenes, así que yo era de las que hablaban, más que resumir por escrito. Pero bueno, eso depende de cada uno, de la planificación que tenga y cómo se sienta más cómodo al momento de estudiar. Pero recuerden esto, si tienen que practicar verbalmente, ¿sí? Siempre les digo, hay distintos tips. En mi época nosotros poníamos un espejo porque no había tanto recurso tecnológico como ahora, pero ahora se pueden grabar, pueden utilizar el teléfono. En mi caso también sentaba a mi hermana, que no tiene nada que ver, ella estudió diseño, pero era buenísimo porque perdía el miedo de tener a alguien ahí sentado, entonces está bueno, son distintas pautas que ustedes les pueden usar para ir estudiando, ¿sí? Así que, Juan, recién estamos arrancando, vamos por poder constituyente. O sea, han empezado con constitucional, digamos. Sí, bien. Bárbaro. Perfecto. Sí, porque bueno, yo en realidad, digamos, antes de ayer creo que fue que ya recibí el material y lo he estado mirando. Yo soy de hacer resúmenes y veo que con mis resúmenes no estoy muy alejado del material que he recibido. Obviamente el material está mucho más completo. Sí. Está, digamos, pero no estoy muy lejos. Entonces, en realidad, yo lo que creo que más necesitaba es esto, por ejemplo, que a mí el hecho de escucharlo, de escuchar que alguien más emplee la terminología, me resulta más fácil para asimilarlo que estar repitiéndolo. Bien, otra cosa que no se los dije para los que recién se suman, autor de la bibliografía obligatoria, lo preguntan siempre, ¿sí? En la parte de constitucional recuerden mirar campos, ¿sí? Parte de privado 1, privado 3 es el Código Civil y Comercial comentado de Medina Rivera. Y después, en el caso de penal Lascano y en el caso de procesar Ferreira del Águila. ¿Sí? La autora cordobesa es una procesalista de acá de Córdoba. ¿Bien? Entonces, otra cosita. ¿Tienen ahí subido en la plataforma el Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba? ¿Sí? Recuerden, toda la parte procesal civil se estudia con el código de acá. Ojo con esto, que es uno de los errores comunes que hacen todos que van a estudiar con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. No, acá estudiamos el de Córdoba. ¿Sí? Es por esto que les insisto tanto. Con esta instancia de mediación prejudicial obligatoria van a fijarse que en el final de procesal está todo dedicado a la instancia de mediación prejudicial, porque los profes que les van a tomar son de Córdoba Capital. Yo soy de Río Cuarto, tenemos muy establecida ya lo que es la instancia de mediación, nosotros prácticamente todo lo resolvemos con una mediación, ¿sí? Esta mediación, ¿dónde se puede cumplir? En el centro judicial de mediación, que depende del Poder Judicial, centros privados de mediación, centro público de mediación, ¿sí? En todos el efecto jurídico es el mismo, lo que varía obviamente es el costo, ¿sí? Y la demora en función de establecer la audiencia, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque es una de las instancias previas que impacta un montón en el marco del Código Procesal, en el marco de lo que es el derecho procesal civil de Córdoba, ¿bien? Bueno, vamos a establecer ya el tema que quieren ver para la semana que viene, ¿sí? En función de dudas puntuales. Recuerden que la idea es esto, que se puedan ir sacando dudas en función de temas puntuales, las quiero anotar así no me olvido, y ustedes me van diciendo, así lo vemos. Locación. Bueno, la ley 27.551 ya con la nueva ley. Perfecto. Ley 27.551. Sí, vamos a analizar los principales aspectos de la ley de locación. Y ya que estamos,
vamos a analizar de contratos los elementos esenciales, naturales y accidentales, que es otra de las preguntas frecuentes de los exámenes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a analizar la próxima clase es una breve introducción en función del concepto de contratos, estos diferentes elementos y la ley nueva de locación. ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Algún otro tema más que quieran ver la semana que viene? Yo de mi parte me sumo a estudiar esto y ver si me surge alguna duda, repasarlo, Perfecto. y me voy sumando, después a otro y así. Muy bien. Bien. Ay, chicos, me levantan la mano y todavía no conozco bien la aplicación y creo que lo así que escríbamelo por acá. Perdón. ¿Vivi? ¿Cómo viene el estudio, Vivi, esta semana? Ah, quería hacer una consulta. Sí, escribí. Sí. Ahí está. ¿Cómo se llama? Difícil. Ahora igual me tomé a partir de mañana vacaciones porque ahora rindo el 21. Así Bien. que, pero para meterle con todo, lo único que quiero hacer todos estos días va a ser dedicarme a esto. El problema es como que yo te digo, yo como que los leo las cosas y me las sé, ¿me entendés? Es más, hay artículos que tengo en la cabeza que me los sé todo, pero estos días de ahora hasta el 21 voy a tener que estar hablándole hasta la pared para aprender bien el lenguaje técnico, porque Sí. aparte me pongo nerviosa, me trago, pero bueno. Ahora el jueves va a ser la última antes de rendir. Igual voy a seguir con más clases porque ya me veo. Muy bien, muy bien. Ahora te veo. ¿Danu? Sí, acá, ¿me escuchás? Sí, ahora te escucho, ahora sí. Y te veo bien. también. ¿Cómo andás? Bienvenida, ¿sabes? también sos nueva, ¿no? Sí, soy nueva, hoy. Bien. Yo hace un año que estoy con esto, pero estoy como la pandemia perdida. O sea, sí. Necesitaba una orientación porque con procesal, en la última parte de impugnación, vi mucha información y estoy perdida en eso. Por ejemplo, la clasificación yo entendí que era incidente impugnativo, que abarcaba reposición o revocatoria, incidente de nulidad, que es el 76 del Código Procesal de Córdoba, después recursos ordinarios y extraordinarios, y después demanda o acción impugnativa, y después las vías complementarias. Pero cuando voy al recurso ordinario, que dice apelación, después al extraordinario casación, revisión e inconstitucionalidad, que no sé si es provincial o nacional. Todo provincial, no sé todo provincial. Bien, y no sé dónde meto la queja. Sí, en realidad la queja es cuando te rechazan el recurso frente a lo que es el Tribunal Superior de Justicia, y ahí viene lo que es la queja. Sí, es similar a lo que ocurre con la Corte Suprema de Justicia. Pero no quiero que te detengas en ver tanto detalle, ¿sí? Acordate que de impugnación lo que preguntan los profes es el concepto de impugnación y la clasificación de los recursos en ordinarios y extraordinarios, y quiero que pongas el acento en lo que es la apelación. En lo demás, no te detengas tan en profundidad porque no lo toman. ¿Bien? Solo esto, digo, cuando clasificación, recurso ordinario, extraordinario, y no lo desgloso. El ordinario no lo desgloso en... en incidentes. No, quiero que estudies solamente los recursos ordinarios y extraordinarios. La clasificación. Bien. ¿Sí? La primera clasificación. Y después sí, detenete en detalle lo que es la apelación. Bien, está bien. Yo tengo una duda también, es que en realidad no sé cuáles serían los ordinarios y los extraordinarios, es como que tengo un quilombo acá. Bien. Tengo como que los extraordinarios es la casación, las medidas cautelares y la queja. No, medidas cautelares no son un recurso extraordinario. Las medidas cautelares importan una etapa eventual del proceso, que es el último punto del programa, ¿sí? Acuérdate que la clasificación es
ordinarios y extraordinarios. Ordinarios son las vías impugnativas en general, que proceden frente a cualquier resolución jurisdiccional. ¿Bien? Siempre que no haya quedado firme. ¿Cuándo queda firme? Cuando pasa el plazo de ley, que son 5 días para apelar. Desde que se notifica, desde la notificación, de ahí es tan importante la notificación, ¿sí? Y los extraordinarios son aquellas vías impugnativas que proceden frente a resoluciones de carácter específico, que es lo que contempla casación e inconstitucionalidad. Pero con esto que te estoy diciendo es más que suficiente, ¿sí? No se pongan a profundizar más porque no les van a tomar más que eso. Ok. Bien, recuerden lo que les dijo recién en función del compañero de ustedes que rindió, les preguntaron solamente el concepto de impugnación y el concepto de apelación, nada más que eso, ¿sí? Okay. Bien, María, sí. María, sí, una última pregunta, porque esto de lo que a mí me quedó duda, pero también el programa dice incidentes y en la clasificación dice incidente impugnativo y después dice incidentes, ¿cuál es la diferencia? Bien, los incidentes son aquellos que impugnan una resolución jurisdiccional que no es sentencia, ¿sí? Son cuestiones que están dentro del marco de un proceso, ¿sí? Pero no son sentencias. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Bueno, a medida que vayan estudiando procesal les va a surgir, es la materia donde más dudas les va a surgir porque es donde más lenguaje técnico tenemos y tecnicismo jurídico, ¿sí? Esto de más adelante ver el concepto de traslado, evacuar, eso lo vamos a ir analizando, pero una vez que vayan avanzando todos un poquito más en procesal, ¿sí? Para que se puedan quitar las dudas también. ¿Bien? Adrián, ¿alguna duda? ¿No? ¿Estamos bien? No, todavía no tuve tiempo de leer mucho. Bien. Pero bueno, bien. Participo para escuchar, a ver. Muy bien, no, sí, por supuesto. Sobre todo los casos prácticos. Ya ahí les voy a compartir en el grupo la respuesta mía para que las vayan guardando también. ¿Sí? Son casos prácticos que son muy frecuentes en los exámenes, también así los pueden ir guardando. ¿Sí? Cualquier caso práctico que les compartan, que les llegue por ahí de algún compañero que quieren que lo resolvamos en el grupo, lo comparten también por ahí. ¿Sí? Así lo podemos ver en clase o en el grupo. ¿Bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, estamos bien entonces. La clase que viene vamos a hablar de locación y un poquito de los términos generales de contratos. ¿Sí? Cualquier dudita que tengan se la van sacando en el grupo. Recuerden que las dudas las respondemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. ¿Sí? Bueno, les mando un besote enorme. Cualquier cosita nos vemos en el grupo en un rato y les voy a mandar ya corto con ustedes la respuesta del caso práctico para que les quede también. ¿Sí? Nos vemos la semana que viene. Se cuidan. Chau, chau. Chao, gracias. Chau, chau. ¿Cómo salgo de la reunión? ¿Cómo salgo de la reunión sería? Estamos en la misma, yo tampoco sé cómo salgo. Hola, Juan. Sí. Estamos igual, yo tampoco sé salir, así que nos quedamos los dos solos nomás. Estoy viendo a dónde hay que tocar, porque dice levantar la mano. Sí, yo también estoy mirando, veo que haga detalles de la reunión, pero no es. No sé dónde es. Presentar ahora, no sé qué es lo que es. Una pestaña, no, tampoco. Acá donde dice tú, ¿qué es lo que hay? Yo creo que es donde dice detalles de la reunión, Juan, hay una cruz al lado. Me parece que tenemos que apretar la cruz. Detalles de la reunión, ¿lo ves? Sí, sí, ahí, pero entro, no. Yo lo voy a... Abajo, fíjate que tenés 3 puntitos a la derecha tuya. Sí.
Apretá ese puntito. Sí, a ver, dice pizarra, cambiar de seña. ¿No tenés uno que dice detalles de la reunión? Sí, pero cuando yo tengo lo despliego y no me dice nada, me sale información para unirse, más números de teléfono, copiar información para unirse a la llamada. No me da ninguna... Y al lado que dice detalles de la reunión, que hay una cruz. No, no tengo una cruz, tengo nada más que la flechita para desplegar. Acá veo tres puntitos. Ahí donde dice detalles de la reunión, al lado no tenés una cruz. No, tengo nada porque más. Acá dice cerrar, me parece que es ahí. Ah, bueno, chao. Chao. Leo. Nos vemos. No, tampoco. ¿Tampoco? Ah, bueno, hola. No, la verdad que no sé. No. Bien. Tampoco es. No es esto tampoco. ¿Cómo se sale de acá? No tengo idea. Copiar. No haber preguntado antes. Sí. Levantar la mano. Después acá dice más opciones. Tampoco es. Y volvamos para atrás. Sí, esa es la que me estaba mirando justamente porque no creo que haya otra. Bueno, Juan, nos vemos. Bueno, a ver. No, tampoco. Tampoco es. No, y bueno, a ver, ni idea, yo saco de arriba la cruz desde arriba de la solapa. Sí, yo también voy a hacer lo mismo. Bueno, nos vemos, chao.